Bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión de la hora de la once guacha. Esperamos que hayan preparado las teteras, hayan puesto los hervidores, preparado sus té, sus cafés, hayan calentado su marraqueta, pan batido, pan francés, como quieran llamarlo, digamos, en las distintas partes del territorio, para que nos acompañen en esta nueva conversación que vamos a tener en este espacio. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestra directora de la Fundación Sonia Montesino, antropóloga, escritora, premio nacional, quien nos va a acompañar en esta conversación, así como lo ha hecho en todas las otras. Y nos acompaña también alguien muy especial. Él es Julio Contreras, ¿ya? Él es gestor cultural y además dirigente del Consejo Consultivo de Salud del Hospital de Illapel. Se está conectando, digamos, desde ese territorio, así que Julio, te damos la bienvenida y te agradecemos que estés hoy día con nosotros conversando en la hora de la once guacha. Bueno, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Mira, lo primero que me gustaría a mí que conversáramos es respecto a cómo ves tú la situación del patrimonio en la provincia del Choapa, bueno, y en Illapel, digamos específicamente, que es donde tú vives. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles serían los principales patrimonios que tú consideras, digamos, que hay que rescatar y ver en la zona? Bueno, en primer lugar, gracias por la bienvenida a esta once guacha, que no es tan guacha porque estamos bien acompañados. Y esperemos disfrutar un poco del desarrollo de esta conversación. Yo le agradezco la invitación desde acá de la capital de la provincia de Choapa de Illapel y conversar respecto del patrimonio de la zona. Creo que mi impresión es que hay un desarrollo muy incipiente de lo que es el patrimonio como bien para la humanidad. Si nos remontamos a 2000 años antes de nuestra era, aquí surgieron los pueblos originarios como los diaguitas, los moyes, los incas también, que nos vinieron a conquistar, claro, antes que los españoles. Y bueno, se desarrolló un arte que ha sido calificado como rupestre y que está diseminado por las quebradas y valles de esta provincia del Choapa, que es la parte sur de la región de Coquimbo. Bueno, ahí quedaron los petroglifos, que son en este momento un verdadero museo al aire libre, donde uno puede observar que los pueblos originarios desarrollaban actividades mágicas, religiosas, dentro de la evolución natural que tuvieron ellos como pueblo originario. Primero fueron bandas de cazadores recolectores y luego se constituyeron ya como comunidades agrícolas, ya con un clima bien bueno para acá, para esa faena. Claro. Oye, y de esto del arte rupestre, porque mucha gente no conoce, ¿no es cierto? O sea, más bien los especialistas, ¿no? O algunos turistas que de repente van. ¿Qué se hace en la zona, digamos, como por incentivar, por poner en valor este arte rupestre? Bueno, se conocen todas iniciativas acá en la zona que están haciendo alguna ruta ahora que están suspendidas por la pandemia, en los mellizos acá al interior de Illapel, de Huitila hacia arriba de Santa Virginia, hay en los mellizos, hay una ruta que está bastante bien organizada por unos jóvenes que hacen turismo de aventura un poco, porque es campo ahí, pues cordillera. Y bueno, Salamanca, que tiene ahí al ladito, en Chalinga, un importante vestigio de petroglifos. En Salamanca sí están bastante mejor organizados para hacer la ruta del arte rupestre en San Agustín, el Zapallar, y ahí en Chalinga, que está al ladito de la ciudad, donde podemos observar desde el camino los petroglifos que dejaron los pueblos originarios. Qué bonito. Oye, y respecto al patrimonio cultural inmaterial de la zona, eso que no es, digamos, la piedra, ¿no? Que no es el vestido. Pero claro. ¿Qué otras cosas hay ahí? Bueno, nosotros tenemos aquí un fuerte desarrollo de la festividad religiosa con la religiosidad popular, y ahí está la expresión de los bailes chinos que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2014. Exacto. Y eso sí, junto con ello también se desarrolla el canto a lo divino, que todavía se cultiva por esta zona,
Y recordar que nosotros somos el canto a lo divino, a lo humano, el cultivo que hacen los cantores, los poetas, la frontera norte del desarrollo del canto a lo divino. Porque se desarrolla desde aquí del norte chico llamado hasta por la zona central. Pero nosotros somos la parte de aquí hacia el norte, no se cultiva el canto a los poetas. Recordar, bueno, que Gastón Sublet determinó que Violeta Parra fue influida por la creación melódica que encontró aquí en el Choma, precisamente en Salamanca, el año 1953, cuando ella andaba recopilando los cantos por esta zona. Bueno, los cantores, los poetas actualmente hacen expresión de su canto en las vigilias de las festividades religiosas importantes, que hay muchas acá. La principal en la zona de Salamanca es la del Señor de la Tierra, que es después del domingo del 6 de enero. Ahí se juntan varios exponentes de los bailes chinos y cantores a lo divino en esa festividad. También es importante en Quilemarí, la Virgen del Palo Colorado, donde también se hace en la Semana Santa una vigilia de cantores a lo divino. Ahí se produce una conjunción de cantores desde la quinta región y desde la cuarta región. Es muy lindo eso. Sí, sí, o sea, significa que ahí, digamos, sigue vivo, ¿no? Toda esta religiosidad popular no ha muerto, digamos, en esa zona, ¿no? Sigue siendo vigente, ¿no? Esto que tú decías de la Violeta Parra es re interesante. Tú escribiste un artículo sobre eso. Sí, yo rescaté precisamente lo que afirma el don Luis Gastón Sublet al decir que el pie rítmico que determinó la creación y la interpretación de Violeta Parra posteriormente fue el que encontró en esta zona, porque es diferente al que está en Pirque o en la zona central. Claro. Que ellos utilizan otro pie rítmico. Claro. Así es un aporte de la musicología nativa. Sí, poca gente yo creo que sabe de esa influencia, digamos, tan importante ahí de la zona en Violeta Parra. O sea, sí, además que la dijo una voz autorizada que es don Luis Gastón Sublet. Oye, pero también lo investigaste tú, que eres una voz muy autorizada de la zona. Bueno, sí, yo hice un trabajito por ahí dedicado a los 100 años de Violeta Parra y precisamente ella se encontró ahí en Salamanca con un señor que le entregó una valiosísima información que entiendo debe estar en las grabaciones que están guardadas en la Universidad de Chile, porque ella confiesa en la conferencia que hace en Concepción en el año 1962-61, confiesa que ella le grabó toda la noche a ese cantor salamanquino en su grabadora que andaba recopilando por acá. En la conferencia que hace precisamente sobre eso. Me imagino yo que esa grabación está allí. Y serían un patrimonio invaluable para la zona del Choapa, porque esa fue la fuente primigenia que recogió Violeta Parra acá en la zona de Salamanca. Y bueno, y que venía, si nosotros vamos a la edad que dijo el cantor en Salamanca, eso me lo entregó mi papá. O sea, el papá venía del siglo XIX. Exacto, claro, o sea, tiene una raigambre súper antigua. Sí. Claro. Y tú decías que estos cantores a lo poeta, a lo divino, son como que están ahí en Salamanca, son la frontera norte, digamos, que son muy distintos a los que están en Pirco, en otras partes del territorio. No sé si nos podías contar un poco qué particularidades tienen estos poetas, estos cantores a lo poeta, a lo divino, en la zona de Salamanca, y que también, bueno, atrajo también a Violeta Parra y que le inspiró también en el trabajo que ella desarrolló y que estabas contándonos. Sí, bueno, Violeta Parra, ella hace mención a la festividad de la Semana Santa, que es una fiesta bien particular que se hace en Salamanca, porque todavía desfilan ahí algunos personajes del medioevo, los cucuruchos, en la procesión que se hacen ¿Qué son los cucuruchos? Ahí para que todos aprendamos de qué es esta bueno, el cucurucho es una... Bueno, ellos tienen un manto blanco que cubre todo su cuerpo y la cara se la cubren con un cucurucho que crece hacia arriba, ¿no? Son como esas que usan en las procesiones de Semana Santa en España. En España sí, es una copia. Es una copia, sí, de eso. O sea, claro, debe haber sido, digamos, una costumbre colonial que quedó, digamos, todavía ahí en esa zona. ¿Ah? Sí. Eso, y en esa circunstancia ella conoce al señor Cruz ahí en Salamanca y como cantor a los poetas. Y él le entrega ese pie rítmico que es distinto, porque ¿cómo se entona?
Entonces lo entonaron ahí a capela a él y le entrega ese violino que ella seguramente le impresionó la forma rítmica y lo adoptó posteriormente para su interpretación. Claro. ¿Y tú, Julio, participas en algunas de estas, por ejemplo, en los bailes chinos o en algunas de estas manifestaciones culturales? Últimamente, como observador, nomás, trato Ya. de ir casi todos los años al Señor de la Tierra a Ajá. sacar algunas fotos, a hacer algunas filmaciones que por ahí se guardan, en algún momento pueden servir para algún trabajo. Uh-huh, uh-huh. Oye, la Virgen de Palo Colorado es una virgen que se encuentra en una hacienda, ¿no? Ahí hay Sí, está en la iglesia de Quilimarí, sí. Claro. Y sale en procesión ella también. Claro, claro. Pero la vigilia es después, toda la noche ahí, porque además de los cantores populares, se bailan las danzas. Y acá en mi zona se conoce como la naranja en China, y las lanchas. Entonces, hay dos danzas que se van rotando ahí los bailarines, mientras los cantores tocan su pie rítmico, que es más o menos el mismo que usan en el canto a lo divino. Qué bonito debe ser eso, ¿eh? Debe ser muy lindo conocer eso. Sí, porque se amanecen cantando y bailando. Sí, pues. Una fiesta. Es interesante además esos bailes, además que tienen unos nombres tan curiosos. Claro, sí. Sí, porque ellos vienen de... Bueno, hay ustedes conocen muy bien lo que es el sincretismo que se da en las festividades de la religiosidad popular y todavía se mantienen esas cosas que vienen de los pueblos originarios. Sí, pues, eso es una mezcla total, ¿no? Hay gente ahí que ha investigado sobre justamente estos bailes, que muchos de estos bailes tienen mucha similitud con ciertos bailes mapuches, el uso de las pifilcas, ¿no? Algún tipo, digamos, de instrumento. Sí, se sabe, yo creo que se conocen más, digamos, los bailes chinos de más al norte que los que son, digamos, de la cuarta región, ¿no? Sí, se conocen más. Bueno, sí, ellos usan la flauta de caña, que es de un solo tono, y van alternando los tonos en la cadencia para darle los chinos se llaman más bien promesantes, porque ellos hacen una promesa de bailarle al santo por alguna necesidad personal, familiar, y de todas esas cosas que uno le pide a Dios cuando está en aflicción, ¿no? Exactamente, exactamente. No sé si Alejandra quieres preguntarle algo especial a Julio. Sí, de hecho, quería preguntarte justamente, bueno, por tu trabajo, digamos, que has tenido en el hospital, etcétera, y además de tu conocimiento de la zona, si podemos hablar ahí como de alguna medicina tradicional, por ejemplo, en el Choapa. ¿Es posible sí, digamos? Sí. Quería llevarte a ese ámbito, Mira, de la medicina, de la salud, a propósito de lo que promesa. Pero muy bien eso. Bueno, nosotros por ahí me encontré con esta inquietud que se me presentó de parte de ustedes. Ya para precisar con más rigor histórico lo que ocurrió aquí en el Choapa en el siglo XIX, en 1831 y 1832 acá, Chile tuvo una epidemia de la escarlatina. Entonces, hoy actualmente también estamos siendo golpeados por el coronavirus y en esa oportunidad, en 1831, existía acá en la localidad de Chuapa, que está un poquito más al sur de aquí de Illapel, un médico que tuvo connotación nacional en ese instante. ¿Ya? Y se llamaba Pablo Cuevas, el médico del Chuapa. Ya. Entonces, tanta era su fama que el ministro del Interior de esa época, por inquietud de don Mariano Egaña, que era un político muy estudioso en ese tiempo de Chile, le pidió que viniera a visitar a este médico por la fama que ya había adquirido a nivel nacional en ese tiempo. Y él era un curandero que leía las aguas, como se dice, que es leer la orina, sí. Y lo hacía tirándola al aire y la leía y diagnosticaba con precisión, y además de diagnosticar, sanaba a las personas. Entonces, el ministro del Interior en esa época se llamaba don Joaquín Tocornal, que le pidió que vinieran a la zona
a realizar una investigación sobre la efectividad que tenían las hierbas medicinales que utilizaba y la forma en que el curandero del Choapa, don Pablo Cuevas, podía hacer su misión de salvar a las personas. Bueno, ahí se mandó un profesor a investigar y vino en la estación de otoño. Entonces esa fue la primera dificultad que tuvo don Pablo Cueva en llegarle todo el conocimiento de las plantas y eso fracasó, claro. como todas las cosas que fracasan en Chile por alguna razón. Por alguna razón. Algo pasa siempre. Algo pasa siempre, ¿no? Y eso fracasó. Entonces, ya, sí, don Pablo Cueva ya estaba en el ocaso de su vida y él al año siguiente fallece y se llevó a su tumba todo ese conocimiento, esos secretos. Pero él tiene ese conocimiento que teníamos acá nosotros en el Choapa, y fíjese que don Pablo Cueva ya habían inventado la telemedicina, porque no era necesario que la persona viniera aquí al Choapa para que él le leyera la orina. Así que se la mandaban en un frasco y él la leía y a la distancia él podía diagnosticar y decretar todos los elementos naturales que podían servir para la sanación de la persona. Genial. Así que se había inventado eso ya. Claro. Ahora la telemedicina está en boga con todo este asunto del coronavirus y hay interesantes ofertas de las clínicas privadas y también los hospitales también van a tener que hacer eso en un tiempo más porque la normalidad que se nos ofrece no es tan normal. No. Vamos a seguir confinados un tiempo más. Totalmente. O parece que le acomoda más al sistema que tener, ¿no? Bueno, eso no es. Por ejemplo, se sospecha, ¿no? Claro. Julio, te quería preguntar porque tú dijiste, bueno, de este médico, digamos, de este hierbatero, entonces pareciera ser que en la zona hay un conocimiento muy bien profundo sobre las hierbas, digamos, las hierbas medicinales, eso, como si nos puedes contar un poco más de eso. En estos momentos, claro, algunas personas están recurriendo a tomarse me decían, tomé un herrío de quillay, saponina. Ya, otros están tomando huevil, que es una hierba muy antigua y muy amarga. Pero eso sí, yo recuerdo que mi mamá me dio por ahí en el momento huevil, agüita de huevil bastante amarga, y era para eliminar la fiebre. Claro. Entonces todavía hay algunas personas que están recurriendo a eso frente a la incertidumbre que pueda existir y dicen, bueno, por si acaso, voy a tomarme esta agüita allá. Claro. Más vale prevenir. Sí, pero la medicina, digamos, que cultivaban justamente los pueblos originarios de esa zona, bueno, y el mundo mapuche, que ahí también hay una mezcla. Hay mucha gente, digamos, que ha estado estudiando científicamente ya todos los componentes de estas hierbas, ¿no? Entonces no es que no hubieran saberes ahí, los habían, y seguramente Pablo Cuevas, ¿no es cierto?, como tú cuentas, debe haber tenido también esa herencia. O sea, se le debe haber a él, ¿no? Y en la zona también nos está algo habíamos conocido, conversando con algunas personas de allá, que también había gente que recolectaba, había como gente que iba, digamos, ¿no es cierto?, a la cordillera, sobre todo los cabreros, los crianceros, digamos, que iban a las cordilleras y entonces recolectan muchos remedios que los traen, digamos, a los pueblos. Sí, los cordilleranos sí, dicen, traen de allá yareta, chayacoma. Exacto. Hay una chayacoma que es chilena y otra que es argentina y tienen diferentes grados de efectividad para el hielo, dicen. Ajá, claro, para ahora que hace mucho frío. Eso es lo que yo he escuchado por acá. Bueno, pero todavía aquí hay algunas personas que en los valles que todavía dan remedio, dicen. Sí. Médica o médicos que todavía subsisten acá. Eso te iba a preguntar, ¿son más hombres o mujeres las que son médicos o médicas? Son más hombres, sí, los médicos. Ya, ajá, ya, perfecto. Sí. Son más hombres, sí.
Bueno, ahí él decía que el médico recibe el don se transmite de generación en generación. Entonces eso es lo que dice la tradición. Exacto. Fíjense que por ahí encontré en la Biblioteca Nacional, en el año 1897, se edita en Chile Plantas Medicinales de Chile. Este señor, pues don Enrique Espinosa. Sí. Él publica un libro ya. Entonces, si estamos haciendo la relación que en 1831 teníamos acá en Yapel, el Chuapa, don Pablo Cuevas, que ya tenía raigambre nacional, digamos, Claro. Se relaciona eso con este libro. Era una inquietud, digamos, podía ser de Estado. Fue en un momento una preocupación de Estado, porque mandaron a un enviado del Ministerio del Interior para acá para que viniera a hacer ese trabajo. Bueno, lo terminó este caballero que se llama Enrique Espinosa y él hizo en un texto esta recopilación. Claro. ¿Y cómo se sigue desarrollando la salud, digamos, y la medicina en la zona, digamos, bueno, luego de la colonia, me imagino, se instaura ahí algo o sigue funcionando esta medicina tradicional y después en la República, ¿cómo funciona eso? Yo sé que tú sabes harto de esa historia de la medicina. Sí, miren, en 1835 en Chile solamente habían 10 médicos. Entonces los médicos que llegaban a esta zona eran denominados médicos de la ciudad. Ya. Entonces había un solo médico para la ciudad y en ese tiempo el cabildo le entregaba algunas facilidades para que ellos pudieran desarrollar su actividad. Y ellos tenían un organismo superior que se llamaba el protomedicato, que era el que les vigilaba y les controlaba su profesión de la medicina en estas zonas donde eran alejados, donde no había ningún tipo de control. Claro. Entonces ellos estaban sujetos así a un control. Pero la mayoría de los médicos que llegaron después, de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX eran, porque casi la escuela de medicina, tengo entendido que se estableció ya casi al llegar al siglo XX. Y no todos los jóvenes querían estudiar medicina, dicen. Sí, porque era una profesión que no era muy bien mirada, porque tenían que atender a los pordioseros, a todos los que estaban ahí jodidos. Entonces era más importante ser abogado que ser médico. Entonces claro. Hubo un rechazo de los jóvenes de la época para estudiar medicina. Bueno, eso posteriormente cambió en Chile, afortunadamente. No tanto porque ahora tenemos puros médicos extranjeros aquí en Yapel. Sí. Se dio vuelta. Sí, porque, claro, después que se inventó la mercantilización de la medicina en el gobierno militar, ya nadie quería venirse a esta zona apartada. Claro. Bueno, recordar que Yapel, miren, si de Yapel nosotros estamos a las manos de todo, porque estamos a 300 kilómetros de Santiago, a 300 kilómetros de La Serena, y lo que más nos afecta es ser el 11%, el 11,9% de la población regional. O sea, nosotros no tenemos ningún peso en el per cápita, en nada. Claro. Entonces, por eso, y además somos ruralmente dispersos. Entonces, eso dificulta muchísimo las cosas acá, el acceso. Y como la salud no es un derecho todavía, esperemos que lo sea con la nueva constitución, eso nos garantiza, la actual constitución nos garantiza solamente el acceso, pero no el derecho. Entonces, el ministro de Salud el otro día se equivocó y dijo que teníamos derecho a la salud. Eso no es así. Todavía. Así es. Eso. ¿Y cuándo se instala ahí hospital o alguna posta? ¿Cómo? Bueno, el hospital de Yapel sí, desde mediados del siglo XIX, se instala primero como un lazareto para dejar allí a los abandonados y moribundos. Y fue atendido por religiosas. Yeah. Posteriormente, en Chile, asume el control y la dirección del hospital de la Junta de Beneficencia, que era un legado que habían dejado algunos personas, entre ellas Matilde Salamanca, que era dueña de todos los fondos acá del Chuapa. Entonces los fondos del Chuapa eran de propiedad de la Junta de Beneficencia.
Entonces, Ya. cuando se inventa la reforma agraria, fue re fácil hacer la reforma agraria aquí. Entonces, eso es porque los fondos eran de la beneficencia. Y Ya. eso financiaba los hospitales. Entonces, estamos hablando del principio del siglo XX y final del siglo XIX, hasta el año 52 que se crea el Servicio Nacional de Salud. Ya. Ajá. Y ahí pasó a depender ya del Ministerio de Salud el hospital de Illapel. Entonces, en ese lapso bastante largo, fue administrado por la Junta de Beneficencia. Perfecto. Sí, Ya. el desarrollo de la salud pública. Y costó muchísimo llegar a un sistema nacional del año 52. Así que Sí. y duró eso al 52 hasta el 1980, cuando la Junta Militar formó el Sistema Nacional de Servicio de Salud, que fueron por regiones, y se murió el Servicio Nacional de Salud. Hasta ahí no llegó. Bueno, en el periodo de la Unidad Popular sí ya se discutía sobre un sistema único de servicio de salud a nivel nacional. Ya estaban preocupados. ¿Por qué? Porque en este instante se instaló una participación ciudadana que era vinculante, no como ahora que es consultiva. Entonces, cuando la autoridad le quiere preguntar algo a la comunidad, le pregunta su opinión, pero es como un adorno, no es vinculante. Entonces, en ese tiempo se llegó porque se crearon los consejos locales de salud el año 1964, mucho antes de que arribara el gobierno de la Unidad Popular, que podíamos decir que era invento de ellos, no. Ya venía recuérdense ustedes que del gobierno de Frei Montalva, la promoción popular y toda esa cuestión. Sí, exacto. Y la ley de junta de vecinos. Entonces, hay un auge de la participación ciudadana en la dirección o en la ejecución de algunas políticas públicas. Así que esa es un poquito la historia de la participación social en salud. Ahora es un adorno, no todavía. Esperemos que las cosas cambien y podamos nosotros tener una participación más vinculante y el control ciudadano también ser efectivo en la aplicación o en la ejecución de las políticas públicas de salud, porque son recursos de todos los chilenos que están ahí invirtiéndose en favor de la comunidad. Exactamente. Oye, y a propósito de esto, digamos, ¿cómo se ha vivido la pandemia en Illapel? ¿Cómo ha sido, digamos? Hay, por ejemplo, ollas comunes, todo este tema de la crisis económica, ¿cómo lo aprecias tú, digamos, desde el mundo local? Sí, hay 2 ollas comunes que funcionan un día a la semana. Funcionan esas 2 ollas comunes que están atendiendo a algunas personas que sí ya están sufriendo el rigor de la cesantía y de la falta de recursos. Bueno, la pandemia aquí ha sido controlada por las autoridades. Son los protagonistas el gobernador, el alcalde y el director del hospital, indudablemente. El primer caso que se presentó aquí llegó del exterior, porque fue una persona que viajó al extranjero, vivía en La Serena, era un trabajador del Banco del Estado, y él trajo la contaminación ahí, y ahí empezó el primer caso, es el caso 0 de Illapel. En el Banco del Estado vino de afuera, como también vino a Salamanca de afuera, pero eso no fue muy bien trazabilizado, como dicen los estudiosos de salud, que tienen que hacer la trazabilidad para investigar dónde empezó la cuestión. Claro. Entonces, eso en Salamanca se produjo en la minera Tres Valles. Ahí eso se sospecha bastante que el origen de la contaminación vino allí, pero eso no se investigó profundamente. Las razones las desconozco. Siempre hay redes de protección en todo orden y no se investigó. Y entonces concluimos que llegó de afuera, pero ahora, en este minuto, nosotros tenemos 110 casos en la provincia, de los cuales 73 son de Illapel. Entonces, hay hartos casos. Hay harto ahí, sí. Sí, estamos un poco asustados porque ha ido progresivamente aumentando este asunto todos los días. Bueno, la minera Los Penambres también intervino en este asunto
y trajo una parada de planta de 1.600 personas que vinieron a la región. Entonces, vienen de afuera. Entonces, la autoridad de salud dice, bueno, la responsabilidad de controlar a sus trabajadores le corresponde a la aseguradora que tiene contratada a la empresa. Que en este caso puede ser la Asociación Chilena de Seguridad u otro organismo de ese sentido que controla a las personas. Entonces, como que salud no interviene por allá. Perfecto. Bueno, ¿a qué se adelantó Pelambre? Dijo, ya, yo le regalo un laboratorio biomolecular a IAPEL. Ya, perfecto. Y le regalo un montón de asuntos de mascarilla y de alcohol gel y todas esas cosas. Entonces, para que me cuiden a mis trabajadores seguramente. Entonces, ahí eso intervino. Bueno, ese laboratorio ya está en funcionamiento en IAPEL, es capaz de hacer 100 exámenes por jornada. Se contrató a muchísimo personal al hospital de IAPEL para atender estas unidades, así que ahí se puso el servicio de salud Coquimbo con el personal y la minera con este laboratorio, que es un aporte indudablemente para el desarrollo de la medicina acá, porque pensado que nosotros como IAPEL, con el 11%, pudiéramos tener un laboratorio de esa envergadura, jamás de los jamases. Claro, jamás, por supuesto. También llegó acá un hospital de 10 camas que lo instaló el ejército, que ese va a descomprimir al hospital con las camas, y esas camas van a ser para atender a pacientes que son menos complejos. Así que esa también es un aporte bastante tremendo bueno, este hospital de IAPEL tiene el carácter de provincial, así que tiene que atender las necesidades de Salamanca, IAPEL. De toda la provincia, claro. La provincia del Choapa somos 90.000 almas. 90.000 nomás somos bastante pocos. Entonces, ahí por eso que el progreso no es tan sostenido en ese sentido de suplir las necesidades básicas que tienen las personas acá en la provincia. Claro. Incluso con la cultura, como estamos preocupados hoy día acá, no hay ese acceso. Fíjese que en enero, cuando hicimos esa intervención cultural con su libro, señora Sonia, con la revuelta, fue el único que se hizo en el año. Claro. Después vino la pandemia, ya se nos cortaron toda la creatividad de andar inventando cosas. Claro. Oye, Julio, pero una cosa, esta comisión o esta mesa en la cual tú estás es interesante en esto de salud que hay ahí en IAPEL, porque entonces hay participación, digamos, de la comunidad en las decisiones de lo que se está haciendo, o también es solo informativo. ¿Cómo opera eso? Solamente informativo, e incluso yo diría que ni siquiera informativo, porque nosotros como consejo no hemos recibido jamás un comunicado oficial del hospital de IAPEL que diga, mire, comunidad, la situación es esta, la participación que le solicitamos a ustedes es esta. ¿Cómo nos informamos nosotros? A través de las consabidas redes sociales. Entonces, hay WhatsApp, Face, y también hacemos algunos Zoom de conversación. Bueno, que técnicamente no son muy buenas, pero algo se logra de conversar con la comunidad. Claro, porque eso es muy importante. O sea, yo siento en este minuto en que estamos en una situación, bueno, en todo Chile, en todas las regiones, las localidades, estamos en una situación de mucha duda, ¿no es cierto? La gente de mucha angustia, de no saber y de también desconfiar. Ese es el problema, ¿no es cierto?, de desconfianza de las cifras. Entonces, es muy importante esto que tú estás diciendo, de cómo la comunidad en el fondo también se organiza. Aunque no sea muy escuchada, ya, pero se organiza para entre ella misma, ¿no es cierto?, generar algo de colectivo, ¿no es cierto?, para enfrentar esta pandemia. Sí, ahí también como Julio, o sea, estos grupos, cuáles son las preocupaciones que salen también, o sea, dónde están los puntos más de preocupación también de la comunidad en IAPEL con respecto a lo que está pasando. No sé si nos podías también contar un poquito de eso. Sí, principalmente la incertidumbre de no manejar datos, de no manejar cómo se está haciendo la trazabilidad, cómo está siendo la tendencia, cuáles son los focos que se han identificado para poder prevenir, porque nosotros siempre tenemos que apostar a la prevención.
Entonces, esa es nuestra labor como difusores de la comunidad, de prevenir y no estar lamentándonos después las tragedias que se desencadenan por alguna deficiencia del sistema o por una irresponsabilidad de los propios usuarios. Claro. Claro. Oye, y a propósito de esas ollas comunes que estábamos hablando, ¿quiénes son las personas que están organizando la olla común? ¿Son mujeres, hombres? ¿Qué tipo de personas son las que están en eso? Mujeres, porque aquí son mayoría las mujeres, son varios miles más en la zona del Choapa las mujeres. Ah, sí, ¿ah? Sí, pues, sí. Ya. Aquí existe un matriarcado. Ah, ya, vamos a tener que ir a estudiarlo. Bueno, no sé si políticamente correcto ellos van para allá, pero no sé, habría que analizarlo también. Claro. Ay, qué bueno. Ya, ya nos interesaba a nosotros el fenómeno de las ollas comunes, porque en otras conversaciones que habíamos tenido en la hora de la 11 Guacha, habíamos tocado justamente este tema de la alimentación en la pandemia, ¿no? Y cómo está afectando o cómo también han pasado muchas cosas respecto a la alimentación. No sé si tú nos puedes contar algo de allá de la localidad respecto a eso. Bueno, sí, se anuncia el menú el día anterior por las redes sociales, entonces, y se entrega así con toda la normas de seguridad para que las personas no tengan ningún tipo de contacto y todas esas cosas que se recomiendan para no tener el contacto entre personas. Así que eso se maneja rigurosamente. Si las personas están bien organizadas, una de las ollas funciona al alero de la Asamblea Popular, que está funcionando acá en Illapel, y otras son unos vecinos que se organizaron al alero del santo patrono San Lorenzo, que es el patrono de los mineros. Exactamente, claro. Así claro. que eso. Ya. No, de todas maneras es importante. Hay dos vertientes, una política y una religiosa, porque Totalmente. seguramente es la cosmogonía que nos gobierna aquí en esta cuestión. Claro, qué buena tu imagen, muy buena, entre lo religioso y lo político. Yo creo que puede ser esa una mezcla muy importante. Si tú te acuerdas, claro, si te acuerdas de la teología de la liberación, ya los mensajes, ¿no es cierto? Y todo lo que pasaba ahí, y bueno, y todavía hay algunos exponentes, ¿no? Que quedan, fue muy relevante en la historia de Chile también. ¿Ah? Sí, lo es. Me parece. Ale, no sé si tú tienes alguna dudita. No, me había quedado pensando justamente en lo último que estaban diciendo, que quizás se repite en cuántos casos a lo largo de todo Chile esta mezcla religiosa política. Pero qué interesante, qué bonita declaración ahí que hiciste, Julio, muy iluminadora para lo que está pasando también hoy en día. Sí, muy buena la imagen. Bueno, ya estamos nosotros en nuestra hora que se nos está terminando el tecito, ya. Así es. Tu tecito también se te está terminando, ¿ya? Sí, terminando y enfriando. Y enfriando, eso es lo peor. Entonces, no sé, quisiéramos, si tienes alguna cosa que te interesaría, digamos, decir respecto a lo que hemos hablado u otra cosa, Julio. Bueno, seguir conversando porque esto hace muy bien. Conocerla a usted a la distancia, la señora Alejandra, yo no la había visto nunca, usted la habíamos visto acá con la revuelta y todavía la sigue revolviendo. No para nunca uno. Así que eso, hay que seguirla revolviendo. Eso, seguirla revolviendo. ¿Ah? Revolviendo la olla. Así es, por siempre. Nada, yo creo que para nosotros también es un agrado y te agradecemos profundamente el tiempo también, la comunicación, de haberte conectado en esta la hora de la 11 Guacha, sobre todo en este espacio que estamos tratando también de abrirlo y de conocer cuáles son las realidades que están pasando a lo largo de todo Chile. Así que agradecerte que te hayas conectado, que hayas participado y todos las buenas declaraciones y metáforas que nos enseñaste el día de hoy, que sin duda van a quedar en nuestra memoria, vamos a tener que retomarlo más adelante en un par de reuniones más. Así que, nada, agradecerte, gracias Sonia también por el espacio, por preparar ahí el tecito, agradecerle a todos quienes nos están viendo el día de hoy, comentarles también y recordarles que nos sigan en las redes sociales, la hora de la 11 Guacha de la Fundación Rectángulos de Agua, a través de Facebook, de Instagram, también tenemos un canal en YouTube, así que
Nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de La Hora de la Once Guacha. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. chao. Que estén bien. Igual, cariños a todos. Chao. Chao.